Bueno, bienvenidos a un nuevo video de esta serie sobre Guattari y la subjetividad. Habíamos dejado todavía en suspenso el tercer aspecto de la producción de subjetividad, que son los aspectos etológicos. ¿Qué significa esto? Bueno, Guattari habla de esta manera. El mismo movimiento de comprensión polifónica y heterogenética de la subjetividad nos lleva a tomar en consideración ciertas investigaciones de aspectos etológicos, ecológicos de producción de subjetividad. Vamos a desmenuzar un poco esta frase. ¿A qué se refiere con comprensión polifónica? Es una referencia, como ya habíamos dicho, a Bakhtin. Todo esto ya lo explicamos en los videos anteriores, ¿no? Estoy solamente recapitulando. Cualquier cosa pueden verlos de nuevo o verlos si no los vieron, ¿no? Comprensión polifónica, entonces, es una referencia a Bakhtin y se refiere a un tipo de discurso en donde hay más de una voz superpuesta, más de un tipo de posición subjetiva superpuesta, donde no se da privilegio a ninguna de las voces. Obviamente esto es un tema aparte que va a haber que trabajar en algún momento porque es un tema que a mí me interesa mucho y que también sirve mucho para entender a todos los autores que yo estoy trabajando, pero básicamente es una forma como de entendimiento dialógico, es decir, de un diálogo discursivo en el cual no se pone como centro ninguno de los discursos, sino justamente una especie de discusión donde no se da privilegio a ninguna de las voces, ¿no? Y heterogenética significa que tiene diversos orígenes, que puede venir de diferentes, un montón, muchos fenómenos pueden dar orígenes a distintos tipos de subjetividad. No desesperen si no entienden, porque justamente estos videos son para ir de a poco clarificando, y a veces encima el lenguaje de Guattari es un poco críptico. No olviden que estamos trabajando el último libro que escribe Guattari, que se llama Caósmosis. Y las citas, la mayoría de las citas de estos videos que estoy haciendo vienen de ese libro. Bueno, entonces, este carácter, el movimiento de comprensión polifónica y heterogenética de la subjetividad, entonces nos lleva a tomar en consideración ciertas investigaciones de los aspectos etológicos ecológicos. Ahora vamos a ver a qué investigaciones se refiere, pero sobre todo primero tenemos que definir a qué se refiere con ecológico y etológico. En el primer video habíamos dado una definición más bien como oficial de lo que significa, pero vamos a empezar, aislemos un poco cada uno de los términos, ¿no? En primer lugar, el aspecto etológico, ¿no? Etológico se refiere a algo relacionado con la ética. En general también la etología es el que estudia el comportamiento humano y animal. Entonces la ética está vinculada con el comportamiento, con decisiones de comportamiento, de aspectos relacionados, muchas veces se lo relaciona a la moral, pero obviamente hay que diferenciarlo, porque la moral es una costumbre cristalizada y formulada casi como una ley, y la ética es justamente la problematización de las costumbres, la problematización del comportamiento, en este caso humano, ¿no? Ahora, esta relación con la ética, como decía, tiene que ver con el comportamiento humano o animal, pero también tiene una connotación o un sustrato, podríamos decir, spinoziano. Hace poco justo estaba releyendo un libro, el libro de clases, las clases que dio Deleuze sobre Spinoza, y habla también de etología. Evidentemente había una influencia importantísima, influencia cruzada entre estos dos pensadores, Gilles Deleuze y Félix Guattari, obviamente porque trabajaban juntos, etc. Y este aspecto etológico ya lo vamos a ver un poquito más en la manera en que, por ejemplo, el psicoanálisis o las formas de análisis de psicología lo trabajan, porque la psicología tiene que tener un aspecto, un pie puesto en los comportamientos, cuando a veces son considerados como patológicos o que producen infelicidad en los humanos, u otros comportamientos que producen como felicidad o tranquilidad en los sujetos que están siendo analizados. Obviamente esto es de manera muy simplificada para que se entienda a qué se refiere con etología. Básicamente a diferentes, infinitos diferentes como formas, infinitas diferentes formas de posicionarse frente a la vida, frente a al comportamiento humano, ¿no? Ahora, ecológico, obviamente tiene que ver con esta idea del pensamiento de que como que vivimos en una especie de sistema
sistema compartido entre diferentes individuos, sujetos, como los quieran decir, incluso reinos, reino animal, vegetal, lo que sea, incluso mineral. De hecho, aparte el libro está escrito en la década del 90, es una década en la que se puso de moda, digamos, podemos decir, la ecología. Yo crecí en esa época y era como un poco realmente una moda, una linda moda de todas maneras. Guattari habla de 3 ecologías, y acá vamos a ver que hay una influencia, ¿no? La ecología de la mente, la ecología de la sociedad y la ecología del entorno. Lo que nosotros habitualmente pensamos como ecología sería más bien la ecología del entorno, pero la ecología social también es pensar la sociedad como un sistema donde hay un mantenimiento. Básicamente me parece es ligar en cierto sentido un funcionamiento biológico natural como metáfora utilizado y aplicado no solamente a los biomas, digamos, al entorno real donde vive el ser humano y el animal, o sea, el entorno, el planeta Tierra, podríamos decirlo, sino también a sociedades o incluso a individuos, o sea, el individuo como una ecología, como un ecosistema. Eso sería, me parece, el aspecto más revolucionario de lo que está planteando Guattari. Ahora, acá hay una influencia de este aspecto al pensar la mente, la sociedad y el entorno como sistemas o redes interconectadas, es decir, la mente que uno piensa individual, como en el pensamiento clásico uno diría el individuo, en este caso es un sistema. Eso ya es un poco revolucionario. La sociedad es más entendible pensarlo como un sistema. Lo que pasa que la idea de pensar la sociedad como sistema pone límites a cuándo, cómo se abre o se cierra el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de sociedad global, hasta qué punto la sociedad china forma un sistema con la sociedad norteamericana y cómo estamos todos enganchados a ese sistema. Y al mismo tiempo hay pequeñas sociedades, las sociedades nacionales, podríamos decir, o estatales, o sociedades incluso de grupos o clubes, lo que sea, ¿no? Entonces hay diferentes capas, como capas de sociedades que se pueden pensar como sistemas o redes interconectadas, como conjuntos incluidos o superconjuntos, ¿no? Ahora, esta palabra clave sistemas les tiene que, seguramente a muchos les hará pensar específicamente en el pensamiento sistémico. Esta idea de 3 ecologías es un poco una referencia al pensamiento sistémico y creo que es digamos, hay estudios comparativos del pensamiento de Guattari y también de Deleuze relativos al pensamiento sistémico. Hay algo de los sistémicos que es muy interesante en lo que se plantea. Y hay algo que directamente por ósmosis le llega a los pensadores y también la influencia directa de las lecturas de estos pensadores. O sea, Guattari, sin lugar a dudas, leyó a los sistémicos, ¿no? De hecho, hay digamos, esta idea de las 3 ecologías es una referencia directa a un artículo de Gregory Bateson, que es uno de los padres, digamos, del pensamiento sistémico, que se llama Steps to an Ecology of Mind. Es un texto muy interesante y se los recomiendo. Entonces, lo que va a ser a continuación en el libro Caosmosis, que es el que estamos leyendo, digamos, Guattari, es empezar a trabajar, a ver, nos va a dar 3 ejemplos en donde los aspectos etológicos, ecológicos se ponen en movimiento y va a traer 3 ejemplos de la terapia, digamos, de la psicología de su momento, ¿no? Algunos de sus contemporáneos. En primer lugar, nos va a hablar de Daniel Stern. No se lo confundan con este Daniel Stern, es este otro Daniel Stern. Es un psicoanalista, digamos, un psiquiatra y psicoanalista, podríamos llamar post-freudiano. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que resalta Guattari? De Daniel Stern, él da un ejemplo o explica un poco el pensamiento en relación a un libro, creo que es el libro más importante de Daniel Stern, que se llama The Interpersonal World of the Infant, el mundo interpersonal del infante o del niño. ¿Y qué es lo que dice más o menos este libro? Lo que dice Guattari sobre Daniel Stern es que en este famoso libro, Daniel Stern renuncia a lo que él llama la ponderación excesiva de la psicogénesis de los complejos freudianos presentados como universales, estructurales de la personalidad. A ver, vamos a analizar qué quiere decir con esto, ¿no? Freud
presenta universales estructurales de la personalidad, es decir, los complejos que Freud presenta, lo que él encuentra en la labor analítica, o sea, a ver, vamos a organizarnos. Freud, en su gran tarea de investigación como psicoanalista, como médico y psicoanalista, encuentra ciertos patrones, que podríamos llamar los complejos freudianos, o sea, dentro de su práctica, encuentra ciertos complejos que él describe como universales y que estructuran la personalidad. Por ejemplo, digamos, está hablando en cierto sentido la relación del yo, lo que él llama el yo, el ello y el super yo, pero también el complejo, o sea, específicamente como estructurados en función del complejo de Edipo. Obviamente esto es muy difícil hacer una lectura de Guattari sin entender, aunque sea superficialmente, la obra de Freud. Quizás en algún momento podamos hacer algún tipo de video para ayudar la lectura, pero obviamente no es nuestra especialidad. De todas maneras, lo que está criticando Guattari y que supuestamente Daniel Stern también critica es la idea de pensar que estas invenciones freudianas, estos complejos que describe Freud, son universales, es decir, son como algo natural a la especie humana, por decirlo de alguna manera, y no construcciones ligadas al tiempo específico donde vivía Freud, a la sociedad en la que vivía Freud, etc., ¿no? Entonces, ponderación excesiva significa que relaja esta idea y dice, o sea, esto que Freud señala como universal es en realidad un fenómeno que se da por ciertas causas, pero que no son naturales ni universales, ¿no? Sino que son fenómenos a tomar en cuenta, pero que no podemos dar por sentado como el fondo que hace humano a lo humano, ¿no? Es una primera crítica al comportamiento humano, no es algo que está ligado a normas universales, ¿no? Entonces, una cosa que señala al ser, digamos, al renunciar a esta ponderación de la psicogénesis como universal, es lo que él dice, el carácter transsubjetivo de las experiencias precoces del niño, la manera en que el niño no reconoce desde un primer momento lo que él es y lo que es el otro, etcétera, y cómo cómo va construyéndose la subjetividad en su encuentro con el otro, ¿no? Obviamente, ese otro que lo rodea es, por ejemplo, Freud le da excesiva importancia a una importancia igual que es completamente entendible por qué se la da al aspecto familiar, el padre como una especie de institución social, la madre como una institución social, etcétera, ¿no? Entonces, esto empieza a alivianar el lugar de la familia en la sociedad, relajar la idea de que esas instituciones, la institución familiar, es universal, ¿no? Entonces, trabaja sobre este aspecto formativo de la personalidad infantil, ¿no? No la da por sentado como algo natural, sino que lo pone un poco en cuestionamiento. Ahora, esta idea transsubjetiva significa que no disocian completamente el sentimiento de sí del sentimiento del otro. Podríamos decir que hay algo de eso que tiene que ver con, o sea, que lo que está tratando de decir Guattari quizás es que nosotros, en cierto sentido, damos por sentado que nuestra ética, digamos, es natural, pero es a imitación de también lo que vemos en el otro, en cierto sentido, y vamos construyendo nuestra sensación de sí mismo, de nosotros mismos, de nuestra subjetividad en relación a lo que aprendemos, en el sentido aprender como de también agarrar o capturar del otro, ¿no? Ahora, como segundo ejemplo de esta exposición de formas de análisis, él pone la clínica Laborde. Es una clínica muy importante, sobre todo en relación a nuestro caso, digamos, de estudio, porque es el lugar mismo donde trabajaba Félix Guattari. O sea, es una clínica bastante innovadora, donde él como puso en juego sus ideas y al parecer con muy buenos resultados. Entonces él señala que la clínica Laborde, el trabajo que estaba llevando adelante él en esa clínica, busca lo que él llama creación de focos locales de subjetivación colectiva. Bueno, esto obviamente es como especie de labor de toda la vida de Guattari, de
crear modelos nuevos de análisis, etc. Entonces es difícil explicarlo en 2 palabras. Básicamente, lo que él dice que él se propone la producción sui generis o sui generis de subjetividad, en el sentido en que, como él habitualmente señala, que por ejemplo, el esquizofrénico, él trabaja, la clínica Laborde es una especie, lo que podríamos llamar un manicomio, digamos, y lo que dice Guattari es como que el esquizofrénico en realidad está enfermo porque en la sociedad no le permitió terminar de consolidar su proceso de subjetivación, sino que le generó una interrupción y eso hizo que no tuviera una completa capacidad de... O sea, no terminó su proceso de subjetivación porque está atravesado por como fuerzas que lo están desgarrando por dentro y que no permiten la construcción de un sí mismo, digamos. Entonces, esta producción sui generis significaría buscar la manera de que este proceso interrumpido pueda llegar a su fin y salga, digamos, el esquizofrénico de lo que él llama como atolladeros, como círculos viciosos en los cuales él está atrapado por discursos de los demás, digamos. ¿Cómo lo hacen? Él dice, no una mera confrontación con una nueva materia de expresión. ¿Qué querría decir esto? Que se le imponga al enfermo, digamos, al que está, al paciente, como que se imponga una forma de acceso a la expresión o a través de una materia que el mismo médico le ofrece, sino más bien como a la constitución de complejos de subjetivación. Es decir, una situación de apertura en donde el mismo esquizofrénico puede lograr construir un modelo propio de subjetivación. Obviamente es complejo de entender esto, pero el objetivo final de esto sería la resingularización del psicótico. Ahí donde el psicótico está muy atrapado por lo que los demás están o queriendo que él sea o no dejándole que él sea, que haya una especie de huida hacia otro lugar en donde pueda construir según modelos de identificación propios, nuevos y que no sean opresivos como los que estaba anteriormente. Obviamente esto es mucho más complejo y excede también este estudio, digamos. Hay que hablar de qué es la psicosis, cómo se produce, digamos, un esquizofrénico y todo eso, que es un tema que ellos trabajan, que Guattari trabaja con Deleuze en el Antiedipo y en 1000 mesetas, ¿no? Acá lo está dando como un ejemplo, ¿no? Básicamente, en la clínica Laborde, lo que están buscando es no imponer modelos preexistentes de subjetividad, sino volverse un factor para que el mismo enfermo, el mismo psicótico, pueda salir de su atolladero mental resingularizándose, según nuevas costumbres que pueda descubrir por su propia cuenta y que no le sean absolutamente impuestas. Un ejemplo que da es que gente del campo le dan, lo ponen frente a cuestiones que tienen con tecnología, o gente de la ciudad los enfrentan a modos de vida o a modos como diferentes como ejercicios que están vinculados a la vida más de campo. O sea, tratan de quitarlo del mundo al que está habituado y mostrarle nuevas posibilidades, o al menos hasta ahí es donde yo entiendo, según lo que está sugiriendo Guattari sobre su propio trabajo, ¿no? Es un tema interesante de investigación para hablar mucho más, ¿no? Ahora, como conclusión a esta idea de la que habla en relación a su propia clínica, a la clínica en la que él trabajaba, él dice, no estamos frente a una subjetividad dada como un en sí, ¿no? Como algo ya preestablecido y dado, que es lo que viene diciendo todo el tiempo, y que se le impone al otro, sino frente a procesos de toma de autonomía. Y acá viene una palabra clave importante, de autopoiesis. Decía, autopoiesis es de autofiguración de lo que yo quiero ser o de lo que yo soy. Que a veces eso puede incluir nuevas fórmulas, nuevas éticas, pero que pueden no estar completamente dentro de lo que la sociedad acepta o conoce, digamos.
Y esta palabra también es importante porque es una referencia, aunque él aclara que, mira, es una referencia, la palabra autopoiesis, a un concepto que Francisco Varela y junto con Humberto Maturana, que son científicos chilenos, biólogos, crearon este concepto, digamos, aunque en realidad Guattari aclara que él lo usa en un sentido algo diferente, dice, ¿no? Pero señala esto. Yo justo conocí una vez a un brasilero, un tipo muy simpático que me contó que había estado una vez en una conferencia de Guattari en Brasil. Al parecer Guattari y Deleuze fueron bastante célebres en su época en Brasil. Y Guattari dijo que el concepto de autopoiesis lo había inventado Deleuze, o había creado Deleuze, y él, este amigo mío, levantó la mano y le dijo, no fue Deleuze, fue Varela y Maturana. Y al parecer ahí como que hizo un chiste, como que estaba bien robado o algo así, como no me acuerdo exactamente cómo es la anécdota. Si les interesa puedo averiguar. La cuestión es que años después, en el último libro, señala que hace una especie de aclaración muy honrada de avisar que este concepto que él usó casi como propio o que se lo asignó un poco a Deleuze tenía que ver con estos personajes que son unos científicos que creo que hay que valorar mucho, Varela y Maturana. Creo que Maturana vive, Varela falleció hace unos años. Y vamos a leer un fragmento, ya que llegamos a este punto, un fragmento de un ensayo compartido, se llama De máquinas y seres vivos, que escriben estos dos en el 73. Y dice, una máquina autopoiética es una máquina organizada como una red de procesos de producción de componentes que, a través de sus interacciones y transformaciones, continuamente regeneran y realizan la red de procesos que los han producido y constituyen la máquina como una unidad concreta en el espacio en el que existen, especificando el dominio topológico de su realización como tal de una red. El espacio definido por un sistema autopoiético es autocontenido y no se puede describir mediante el uso de dimensiones que definen otro espacio. No obstante, cuando nos referimos a nuestras interacciones con un sistema autopoiético concreto, proyectamos este sistema en el espacio de nuestras manipulaciones y hacemos una descripción de esa proyección. O sea, lo que están diciendo acá es algo muy parecido a lo que dice Guattari. Quizás parezca un poco críptico, tiene un lenguaje más ligado al aspecto biológico. Es como una especie de pensamiento sistémico aplicado a la biología, pensando, o sea, es una forma de salir de una vieja concepción mecanicista de lo que es la célula, de lo que es el ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? La propia definición de vida es un molde que tenemos en la cabeza y que nos hace interpretar lo que nos rodea en función de esos prejuicios que tenemos. Es decir, el significado de esta autopoiesis nos debería liberar de ciertos moldes de cómo entendemos lo que es estar vivo y lo que es la subjetividad, que es un poco el tema de esta serie de videos, ¿no? Ahora, Guattari pasa a un tercer ejemplo de estos como de orientaciones etológicas, digamos, podríamos llamarlo. Y en este caso se pone a hablar de la psicoterapia familiar. Habíamos hablado del pensamiento sistémico y él nombra a un analista marroquí, si no me equivoco, que es uno de los primeros críticos de la teoría sistémica en la psicología, digamos, de la psicología sistémica. Viene un poco de ahí, pero al mismo tiempo se aleja. Guattari dice como se aleja de la teoría sistémica que está de moda en Inglaterra y en Italia. Uno de los aspectos del analista es llevar el sistema familiar a cierto orden, a cierta armonía. En cambio, la actitud del Jaim sería más bien generar movimiento, movilizar, traer caos al sistema, digamos. Y lo que señala Guattari es que Demón y el Jaim, cierta inventividad en la cura. Creo que se conocieron porque los dos estuvieron ligados a este momento llamado como antipsiquiatría,
Obviamente, entre comillas, ninguno de los que uno llama antipsiquiatras se considera a sí mismo antipsiquiatra, pero es básicamente un momento de crítica de la psiquiatría, justamente en torno a estos valores que la psiquiatría como quería proteger y que un montón de otras personas que vienen de la psiquiatría empiezan a, como a decir, no, a relativizar, ¿no? Esto puede llevar a cuestiones de ingenuidad, ¿no? Muchas veces de sobrevaloración, por ejemplo, del proceso esquizofrénico, etc. Esa es una de las críticas que quizás le hacen a Laing, como medio un hipismo extremo, pero el mismo Laing después también se corre de eso, o sea, pero básicamente es un momento de crisis y de crítica de la psiquiatría en donde años después de haberse conocido y de todo este bullicio que hubo entre la década del 60, 70 y 90 más o menos, Guattari le valora de Monnielheim en parte la inventividad en la cura, dice en el libro, por lo menos. Como que él señala que el analista asume riesgos. Utiliza los métodos sistémicos, que por ejemplo la idea de la capacidad de análisis, el uso del video, incluso de cosas del psicodrama, todas cuestiones que tienen que ver con psicoterapia familiar. Obviamente no es mi especialidad. Por favor, investiguen por su propia cuenta, pero en sí mismo lo que está diciendo es, este tipo asume riesgos y hay cierta inventividad en la cura, que implica un cara a cara lúdico con el paciente, no una distancia, sino una especie de involucramiento con el paciente. Esto calculo que para el psicoanálisis es directamente el infierno. Pero lo que señala también Guattari dice, favorece el abandono de una actitud realista que tomaría las escenas vividas como sistemas realmente encarnados en las estructuras familiares. Era esto que les estaba diciendo. El realismo está diciendo, estos sistemas son como bloques de éticas preexistentes que la familia encarna. En cambio, esta especie de actitud no realista, de abandono de esa actitud, implica la idea de que estos sistemas son como nubes que se van organizando, ¿no? Que se organizan casi no azarosamente, pero con reglas en donde podríamos aplicar un poco esta palabra caósmosis, ¿no? Donde de alguna manera a través como del influjo temporal se fueron construyendo estos discursos que se viven como fórmulas reales que existen, que preexisten, pero en realidad son formaciones a los que conviene movilizar, o sea, conviene generar cierto movimiento para que la actitud del paciente sea más constructiva. Construir los sistemas y no solo interpretar, digamos, lo que a uno le pasa en función de modelos, entre comillas, reales o modelos abstractos preexistentes, ¿no? En definitiva, digamos, y considerando todo lo expuesto hasta ahora, los tres ejemplos que dan, existiría un mismo cuestionamiento en la historia contemporánea de la idea de individuación subjetiva, ¿no? O sea, Guattari no está diciendo, wow, tuve esta idea, sino está diciendo, yo lo que estoy describiendo es un fenómeno que está pasando en un montón de capas de la sociedad, ¿no? Hay todo un movimiento que se da quizás en la segunda mitad del siglo XX de cuestionamiento de la individuación subjetiva. Obviamente también acá está hablando de Deleuze y de Foucault, ¿no? Sus grandes socios, digamos. Ahora, esta idea de subjetividad, o sea, esta idea de cuestionamiento de individuación subjetiva, nos permite llegar a una nueva, o por lo menos provisional, dice él, definición de subjetividad. Y lo que él, lo que él define como subjetividad es el bloque de texto que les voy a leer ahora. Conjunto de condiciones por la que instancias individuales y o colectivas son capaces de emerger como territorio existencial suirreferencial en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva. Bueno, ¿por dónde encaramos la explicación de lo que significa este texto? Es más fácil de lo que uno cree. En primer lugar, una de las cosas que dice Guattari, o de lo que donde pone el foco a continuación, es esta idea de colectivo, ¿no? Las colectivas, colectivo. ¿Qué es lo colectivo? Él lo define como una multiplicidad.
una multiplicidad que se despliega, en primer lugar, más allá del individuo, del lado de lo que él llama el socius, y más acá de la persona, del lado de las intensidades preverbales, dirá él. Bueno, ¿qué significa todo esto? A ver, lo colectivo como multiplicidad comprende lo que está más allá del individuo, es decir, más allá del individuo está lo que el socius sería como la sociedad como un cuerpo, ¿no? La sociedad nominalizada, o sea, es como, fíjense que el fenómeno de lo social se transforma, digamos, lo social sería, o incluso social, sería una especie de como de forma acusativa o dativa de la palabra, es decir, una forma de la palabra que no es nominal, en cambio socius o la sociedad, vuelta como nombre propio, vuelta a un cuerpo único, pensado como un cuerpo, a él lo llama socius. Él dirán en el Antiedipo que el socius es el cuerpo, como el cuerpo sin órganos de la sociedad, ¿no? Entonces es algo que define a la sociedad, pero que impacta, digamos, como aspecto múltiple. Básicamente son modelos identificatorios que están adentro nuestro, pero que en realidad existen solo en función de multiplicidad, digamos, que no pueden existir como individualidad. Van más allá del individuo, ¿no? Instancias como puramente sociales. Por otro lado, el más acá de la persona, cuando él habla de intensidades preverbales, está hablando de una especie de lógica de los afectos. Y esto tiene que ver con la relación entre el entendimiento y el habla. Porque el habla, digamos, nos modifica nuestro entendimiento. Nosotros, desde que aprendemos a hablar, desde que nos enseñan a hablar, nos están enseñando, nos están metiendo en un universo en donde hay normas que como que son trascendentales y que van más allá de nuestra propia decisión, digamos. Hay como normas mágicas de la relación entre la palabra y el concepto. Pero nosotros no diferenciamos, nos cuesta diferenciar la relación, digamos, entre la palabra perro y el concepto de perro. Tenemos mucha dificultad. Podríamos decir, sí, un dibujo de un perro. Pero el dibujo de un perro, como lo verbal está tan fuerte en nuestra sociedad, el dibujo de un perro nos hace aparecer en la cabeza la palabra perro. En realidad el concepto es una red de símbolos diferentes, pero la voz toma una fuerza completamente determinante en la sociedad humana, en las sociedades hablantes, digamos. Entonces, la lógica de los afectos sería todas nuestras representaciones que son previas o que están, que exceden y que no entran dentro de la lógica verbal, ¿no? Sensaciones, podríamos decir, el afecto como sensación, como percepción de algo que no podemos del todo definir con palabras, digamos, pero que también, al no poder definirlo con palabras, lo vivimos como justamente eso, afecto. Entonces, tensiones, sensaciones, valoraciones, todo eso entra dentro de lo que puede ser lo afectivo, ¿no? Esto también está vinculado con cosas que de la relación de la ética y bueno, un poco con Spinoza, ¿no? Entonces, volvamos un poco a la definición de subjetividad teniendo en cuenta esta idea de la multiplicidad y de lo colectivo, ¿no? Entonces, conjunto de condiciones, ¿no? La subjetividad, conjunto de condiciones, ¿no? Por las que instancias individuales o colectivas son capaces de emerger, es decir, aparecer como referencias posibles, o sea, que se autorrefieren. Territorio existencial básicamente es como mundos posibles que en realidad se refieren a sí mismos, o sea, autopoéticos en cierto sentido, en adyacencia o relación o de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva. Es decir, pensemos el mundo
pensemos la relación entre Oriente y Occidente. Nosotros entendemos a los orientales como otros. Digamos, obviamente, ¿qué significa oriental? Es un cúmulo de palabras y conceptos que yo tengo en la cabeza sobre lo que creo que ese otro es. Pero lo que en realidad pasa es que hay una especie de espacio delimitador entre mi concepción de lo que es lo oriental. O sea, mi concepción de lo que es el oriental en realidad forma parte de mi propio territorio existencial subreferencial. En cambio, lo que realmente es, podríamos decir, lo que el otro es, está vinculado también a lo que él ve de mí mismo. O sea, lo que el otro cree que yo soy es parte de lo que el otro es. Hay una barrera que es esta, cuando habla de adyacencia o relación de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva, dice, por ejemplo, yo soy un chino, ¿no? Entonces el chino está del otro lado de la barrera adyacente a mí. Habrá cosas en las que seguramente compartamos, o sea, porque pertenecemos a este sistema global, y habrá otras cosas en las cuales yo tendré una imagen falsa de lo que el otro es, más o menos falsa, digamos, y el otro tendrá una visión más o menos falsa de lo que yo soy. Entonces, la subjetividad es lo que permite que exista eso, ¿no? La existencia de una subjetividad es la posibilidad de que se produzca ese fenómeno, de que yo tengo a un otro, de que hay un otro. Y el otro me tiene a mí también como referencia externa al sí mismo, ¿no? Podemos llegar a esa idea, a entender que el otro me piensa de manera distinta de lo que yo me pienso y yo pienso al otro de manera distinta de lo que el otro probablemente es, y cómo lo que el otro es su irreferencial, es decir, le funciona a él como su propia representación y me funciona a mí como mi propia representación. Acá está el núcleo de los problemas más grandes que estamos enfrentando en este momento como sociedad global, digamos, porque a la definición de lo que permitimos o no, o sea, porque ahí está, por ejemplo, el caníbal, ¿no? Tenemos que permitir el canibalismo porque el canibalismo tiene una ética según la cual comer hombres o mujeres, comer humanos, es algo bueno o incluso buenísimo. Entonces, ¿debemos permitirlo? ¿Podemos permitirlo? Eso está en el campo de la ética y está en el campo de la producción de subjetividad, digamos, ¿cómo se produce un caníbal? ¿Cómo se produjo ese caníbal? ¿Cómo somos parte de la producción de eso o no? ¿Cómo entendemos al otro? La palabra caníbal en sí mismo, por ejemplo, es en sí una palabra problema, una palabra compleja porque en realidad viene del Caribe, de los caribal, los que creían que en el Caribe había como indios que te comen, digamos, ¿no? Entonces la idea del caníbal es en realidad un mote que el occidental le pone al indio peligroso. Después también está el otro, como el nativo, como se llama, el buen salvaje, ¿no? Como que son buenos, sociedades buenas. Todo eso son como motes que Occidente pone. Pero también dentro de Occidente estamos atravesados por miles de subjetividades, ¿no? En adyacencia o que delimitan con mi visión con la de ustedes. Piensen en las cuestiones políticas, etc. Bueno, a eso se refiere y por eso el tema es tan complejo y tan importante para tomar en cuenta, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tocar. El tema de hoy, digamos, se termina ahí. Obviamente, no sé, si yo agarro el libro y veo cuántas páginas vamos con 3 videos, creo que vamos tipo 3 páginas o algo así. Esa es la riqueza del pensamiento de Guattari. Si les interesa que yo siga con esto, pongan like, porque yo en función de los likes y de la cantidad de suscriptores que me dé un video, lo tomo en cuenta para ver, bueno, a ver qué hago hoy, qué hago mañana, porque el tiempo mío es limitado. Así que, por favor, si les interesa lo que hago, ayúdenme y suscríbanse y pongan like. Gracias.